efectivamente Ismael, no era el hijo de la promesa, y Dios se lo hace saber a Abraham cuando entonces en el capítulo 17, como leímos y volvemos a leer, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, perdón, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, luego Dios le habla a él, haciéndole énfasis de que no era a través de Ismael, porque él iba a tener un hijo de Sara. Por favor, que él iba a tener un hijo de Sara, como efectivamente fue. Necesito tomar agua. Y eso fue lo que aconteció, pues nace Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero observe usted que desde este último versículo del capítulo 16 a este primer versículo del capítulo 17, hermanos, realmente usted y yo lo leemos así rapidito, de un capítulo a otro, pero ahí pasaron 13 años, puesto que cuando le vuelve a aparecer Dios aquí a Abraham, Abraham tenía 99 años, hermanos amados. Es decir, y que aconteció durante esos 13 años, esperar, tal vez desesperar, seguir confiando, pensar que tal vez sería a través de Ismael, cuando Dios le aclara efectivamente no es así. Pero Abraham estuvo allí y continuó esperando en Dios. Hermanos amados, no es de la noche a la mañana. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que usted y yo necesitamos perseverar, continuar perseverando. Y Dios en su infinita misericordia trata allí con su siervo y entendiendo él que, es decir, si a los 86 era difícil, imposible, tal vez, puesto que Sara, no solo por él, porque tuvo a Ismael, sino Sara, recuerde que Sara era estéril, ya para este tiempo era menopáusica. Y él, de 99 años, era absolutamente imposible. Y allí la manifestación de la misericordia, el amor de nuestro Dios para con nosotros, que en medio de esa imposibilidad para usted y para mí, Él viene y se manifiesta y nos hace recordar, como en esta hora, nos hace recordar que Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios todo suficiente, aleluya. Así es que él le demanda a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, es decir, completamente dedicado a la voluntad de Dios, consagrado a la voluntad de Dios. Es como él nos está diciendo, y usted y yo tenemos que permanecer allí, consagrados, no tratando de ayudarle nosotros o manteniéndonos allí perseverantes, fieles y obedientes a lo que Él nos está demandando, porque Él es el Dios Todopoderoso. Asimismo, hermanos, como si nosotros nos quedamos allí con que Él es el Dios todo suficiente y todopoderoso, bueno, podemos decir, hermanos amados, hemos terminado, Dios les bendiga y gloria a Dios. Pero vamos a ver más en detalle toda esa suficiencia de nuestro Dios en diferentes aspectos. Como más al detalle, ¿ves? Vamos a ver que nuestro Dios todopoderoso y todo suficiente se manifiesta también. Fíjese, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo, capítulo 28, leemos en el versículo 18, allí cuando nos está hablando de la gran comisión, pero observe cuando les dice, antes de enviarles, de decir, id y hacer discípulos, en el versículo 18 dice el Señor Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, id.
Es decir, ¿por qué es posible que vayamos? ¿Por qué es posible que testifiquemos, que hagamos discípulos, que les bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que enseñemos que guarden todas las cosas? ¿Por qué es posible hacer eso? Porque toda potestad les dada a nuestro Dios, a nuestro Señor, aquel que nos está comisionando a nosotros para que vayamos y hagamos, hermanos amados. Eso significa que no vamos solos, que vamos con su autoridad, porque Él tiene toda autoridad. Pero amados, esto es tan maravilloso que muchas veces no lo tenemos claro o no lo recordamos o no lo tenemos tan presente. Sabemos que ese versículo está allí, sabemos que el Señor tiene toda autoridad, pero a veces se nos olvida cuando estamos en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro Dios tiene toda autoridad, amados hermanos. Eso quiere decir que Él tiene la última palabra. Puede haber alguna autoridad, hermanos, diciéndonos algo contrario a lo que Dios nos está diciendo. ¿A quién le vamos a creer, usted y yo? Podemos tener aún circunstancias que usted y yo estemos atravesando, viendo, puedan haberte notificado algo, puedes tener los resultados que el médico te dio, el laboratorio, lo que sea que te hayan dado. Y ahí está escrito algo, pero eso es lo que está ahí escrito. Pero ¿qué dice el Dios Todopoderoso, el que tiene toda autoridad, aquel que ha dicho, toda autoridad me es dada? Por si acaso eso no le queda claro, vamos a ver unos ejemplos en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Fíjese aquí, cuando se comienza a hablar a partir del capítulo 8 de Mateo, lo que ha precedido a este capítulo es desde el capítulo 5, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Todo el Sermón del Monte, hermanos, es la constitución del reino de los cielos. Todas nuestras naciones hay una constitución. Y los ciudadanos de esa nación debemos regirnos por las leyes, por esa constitución. Eso es lo que se espera. Que otras cosas pasen en algunos países, lamentablemente, y cosas peores veremos. Pero bueno, eso es el ideal. Se espera eso. Eso en nosotros, ciudadanos del reino, se espera que cumplamos con todo ello, que hagamos, que vivamos de esta manera, como dice Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Pero cuando usted lee esos, porque son el capítulo 5, 6 y 7, cuando usted lee eso, por decir algunas cosas, hermanos amados, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Uy, y por ahí nos vamos, hermanos. Y cuando usted lee todo ello, y bienaventurados aquellos que lloran. ¿Cómo que bienaventurados? Y todo esto, entonces usted puede decir, pero ¿cómo es posible vivir todo ello? ¿Cómo es posible que nosotros nos mantengamos allí firmes y no solo oigamos y nos olvidemos y no pongamos en práctica, sino que estemos sobre el fundamento firme y fuerte y no edifiquemos sobre la arena, sino sobre la roca? ¿Cómo es posible que hagamos eso? Pues eso, de eso se trata, hermanos, que usted y yo reconozcamos que si estamos fundados sobre la roca, aleluya. Eso significa, hermanos, que usted y yo estamos fundados sobre aquel que tiene toda autoridad. Y luego de todos estos capítulos que nos hablan del Sermón del Monte o la constitución del reino de los cielos, hermanos, imagínese usted que luego Mateo comienza a hablar y a manifestar. Si usted lee entonces a partir del capítulo 8, pues lee todos los milagros que está describiendo Mateo. ¿Y esto por qué es? Para afirmarnos, para hacernos recordar ese Dios de autoridad que usted y yo tenemos, que sí es posible, que no es con tu fuerza, no es con mi fuerza, no es con tu sabiduría, no es con mi sabiduría, no es con nuestra astucia.
sino es con la autoridad y el poder de nuestro Dios. Y a partir de este capítulo 8, entonces dice, cuando descendió Jesús del monte, luego de dar todo el sermón, dice, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, aleluya, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos, este leproso efectivamente había recibido la mala noticia de que era leproso. Habrá comenzado algo, tal vez una manchita, porque era necesario que determinaran que era lepra y para eso tenía que ya presentarse. Luego lo retenían unos 14 días hasta que se manifestara si era o no era lepra y luego eran enviados donde estaban otros leprosos porque entonces eran separados de su familia, del resto de las personas, las comunidades, para no contagiar a otros. Por lo tanto, una persona leprosa no